Hola, bienvenido. Hoy te traigo 5 relatos súper aterradores que me encontré por TikTok. No olvides comentar qué historia te pareció más aterradora. La historia que les comparto me sucedió hace 8 años cuando llegué como médico recién egresado a una comunidad de la cual quiero omitir su nombre por cuestiones de seguridad. La comunidad para la que estuve sirviendo por casi 2 años estaba alejada de las principales ciudades. De hecho, para poder llegar a ella tenía que viajar desde la capital cerca de 2 horas y tomar 3 transportes públicos diferentes. Como se han de imaginar, aquel poblado era muy pequeño, donde había pocas casas y pocos habitantes. Yo también provengo de un poblado muy chico, fue por ello que el adaptarme a ese lugar de trabajo no fue tan complicado, pues entendía gran parte de sus costumbres. Sin embargo, había algunas que jamás había escuchado o en su defecto, había cosas que se hacían en esa comunidad que nunca había visto antes. En ese lugar me pasaron 2 cosas muy raras, que son las que les relato en este momento. La primera me sucedió el primer mes de haber llegado a aquella comunidad. Recuerdo que era viernes por la tarde y yo me encontraba atendiendo al centro de salud. Iban a dar las 5 de la tarde cuando un señor del pueblo fue a verme. Pensé que era un paciente que necesitaba una consulta. Sin embargo, el señor me dijo que no fuera a cerrar tan tarde, porque en unas horas más que cayera el sol, las brujas iban a salir, y si me veían, lo más seguro era que me chuparían la energía. Al escuchar el término brujas, le pregunté al señor a qué se refería. El señor dijo que era eso: brujas, seres malignos que viven en lo más profundo de la selva y que salen cada cierto día del mes en busca de alimentarse energéticamente de las personas. Y curiosamente esa noche era la noche. Así que toda la gente del pueblo y de pueblos a la redonda debían meterse a sus casas temprano para que las brujas no les quitaran su energía vital. Al oír eso eché a reír y le dije que eso solamente eran inventos. El señor, quien era ya alguien de edad, puso cara seria y dijo que no vendría desde tan lejos solo para avisarme de una mentira. Ya quedaba en mí hacer caso o no, pero si algo me pasaba, el pueblo no se hace responsable de nada. Después de ver su expresión de molestia, le pedí disculpas y procedí a cerrar el centro de salud. Enseguida me dirigí a un cuarto que tenía en el pueblo, que era donde me quedaba, y siguiendo las recomendaciones del señor me encerré. Eran cerca de las 9 de la noche cuando estaba a punto de irme a dormir después de cenar, cuando escuché como en el pueblo empezaron a ladrar los perros muy fuerte. El ruido era muy raro porque no solo parecían ladrar los perros cercanos, sino que había ladridos muy lejanos, como si perros de otros pueblos también ladraran. Y no solo eso, también había aullido de coyotes o sabrá Dios qué eran, pero también se escuchaban. El ruido de perros es normal en el pueblo, pero no a esa escala. Con algo de intriga corrí la cortina de la ventana y me asomé en la calle, pero ahí no había nada. Vi de un lado al otro, pero no se veía a qué podrían estar ladrando los perros. Justo en ese momento alcé la mirada al cielo y vi muchas luces de colores en el cielo. Era raro, pero aquellas luces, que eran más de 25 o 30, se movían muy erráticamente, como si fueran bolas de fuego que bailaban. Sé que no eran helicópteros, aviones o globos de Cantoya, pues se comportaban muy diferentes a todo eso. Aquellas luces bajaban y subían del cielo a velocidades muy rápidas, casi imposibles para algún vehículo. No sé, pero al ver aquellas luces sentí mucho miedo y mejor me fui a dormir. Durante toda la noche los perros aullaron y no callaron. Fue hasta entrado el amanecer que por fin cesó todo. Aquello que vi fue lo que el señor me advirtió antes, pues esas luces eran brujas que habían salido para alimentarse de la energía de la gente del pueblo. El siguiente relato tiene como escenario a Boca del Monte, y la verdad, acá en Guaterrelatos de Terror nunca habíamos documentado un caso con estas características. Agradecemos al amigo Jonathan Mazariegos, quien nos comparte este interesante relato. Comenzamos. Pasos del más allá en Boca del Monte. Saludos, Guaterrelatos de Terror.
Hace 3 años nos mudamos de casa por motivos de construcción. Siempre estuvimos viviendo en Boca del Monte, pero alquilando un cuarto a orilla de calle. Tenía puerta de metal con un orificio para ver hacia afuera. Lo que les voy a narrar ocurrió 2 noches después de mudarnos a ese cuarto. Desperté alrededor de las 2:30 de la madrugada. Me daba la luz de un foco de energía eléctrica pública de un poste. A lo lejos empecé a escuchar a alguien caminar en la calle. Se venía acercando y sus pisadas eran muy fuertes. Parecía ser alguien robusto y alto. Me pareció extraño el eco sobrenatural emitido. Hasta allí no me había dado miedo y por curiosidad decidí ir a ver por el orificio de la puerta. Conforme me iba acercando, se escuchaban más fuerte y cerca los pasos. Me incliné para ver y automáticamente se detuvieron las huellas frente a mí. Me dio miedo. Era un miedo nunca antes experimentado. No supe qué era eso y lentamente, sin hacer ruido, regresé de espaldas a mi cama. Me tapé viendo hacia el techo. Pasaron unos 5 segundos y continuaron los pasos. Mi cuerpo se empezó a poner pesado. Un copioso sudor bañaba mi rostro y sentía vacío. El estómago era inexplicable mientras los pasos se iban alejando. Al día siguiente le conté a mi mamá, pero no me creyó y hasta el momento ningún miembro de mi familia lo cree. Lo curioso es que a la noche siguiente volví a escuchar a ese ente caminar con sus pisadas fuertes y un eco que no se me olvidará. ¿Qué podrá ser? Muchas gracias por escuchar mi historia. Lo interesante de este relato es la manera de cómo se escuchan las pisadas del ente. Y como lo dice Jonathan, era un eco sobrenatural. Por lo menos en Guaterrelatos de Terror nunca habíamos documentado un relato de este tipo. Agradeceríamos a los amigos que viven en Boca del Monte si ellos nos pudiesen compartir algunas experiencias que se relacionen a este tipo de casos. Nos seguimos escuchando. Atentamente, Guaterrelatos de Terror. Los duendes más peligrosos del mundo. El último te helará la sangre. Todos hemos oído hablar sobre las cualidades de los duendes, pero estoy seguro de que no conoces a sus parientes más oscuros y perturbadores. Los duendes más peligrosos tienen un aspecto deformado. Los duendes aterradores suelen tener una apariencia deformada o grotesca. Pueden tener características faciales retorcidas, cuerpos distorsionados o extremidades anómalas, lo que los hace diferentes a sus parientes cercanos que son más amigables. Ojos penetrantes. Se dice que los ojos de los duendes oscuros son intensos y penetrantes, capaces de hipnotizar o llenar de terror a quienes los observan. Estos ojos pueden parecer brillar en la oscuridad, añadiendo un elemento espeluznante a su apariencia. Comportamiento malicioso. Los duendes aterradores son conocidos por sus travesuras malévolas. Pueden realizar actos perturbadores como mover objetos en la oscuridad, causar caos en el hogar o asustar a las personas con ruidos y apariciones inesperadas. Y se ha sabido de casos en el que, al igual que las brujas, se llevan a los bebés. Vinculación con la muerte. En algunas leyendas, los duendes malignos están asociados con la muerte o los presagios de desgracias. Su presencia puede ser un mal augurio y se les atribuye la capacidad de anticipar o causar eventos trágicos a aquellas personas que no les caen bien. Canto
o risa perturbadora. Muchos son los relatos que cuentan que los duendes malignos emiten risas o cánticos inquietantes que pueden helar la sangre de quien los escucha. Estos sonidos discordantes y perturbadores sin duda añaden un elemento escalofriante a su presencia. Residencia en lugares oscuros. Los duendes malignos a menudo habitan en lugares oscuros y sombríos, como los cementerios, bosques tenebrosos, cuevas abandonadas o lugares donde se han llevado a cabo prácticas de brujería. Pero hay dos en especial que pueden llegar a perturbarte. Los Goblin-ant son duendes malos, ya que en lugar de ayudar a los humanos mineros, solo se burlan de ellos, guiándolos hacia lugares oscuros o huecos en las cavernas, de los cuales ya no pueden salir y mueren asfixiados o atorados entre las rocas. Pero los duendes más peligrosos del mundo son los Spriggans. Estos duendes malvados no solo cuidan de los tesoros, sino que persiguen hasta desaparecer a cualquier persona que se les encomiende, ya sea por medio de trabajos de brujería o pactos oscuros con los seres elementales más perturbadores que existen. Su aspecto es feo y tosco, y su carácter al principio es muy tímido, pero en cuanto te confías de ellos, suelen transformarse por completo hasta tomar tu vida, si es que se les contrató para ello. Y pueden cambiar su tamaño para volverse enormes. Muchos creen que en realidad son espíritus de gigantes en cuerpos pequeños, pero no tendrán compasión de ti si llegas a encontrártelos en medio de la oscuridad. Mi nombre es Roberto y soy trailero desde hace años, de esos que han recorrido cada rincón del país, pero lo que me pasó en este viaje es algo que aún no logro comprender del todo. Había trabajado para diferentes empresas de carga, pero hace poco por fin pude comprar mi propio camión. No era nuevo, pero estaba en buen estado, y lo conseguí a un precio que, si te soy sincero, me pareció ridículo. Lo vi publicado en un grupo de transportistas, y el vendedor, un hombre mayor, me aseguró que el camión estaba en excelentes condiciones, que lo vendía porque él ya no podía seguir en la carretera. No pregunté mucho más, pues para mí era una oportunidad que no podía dejar pasar. Como era el primer viaje con el camión, quise aprovechar y llevarme a mi esposa y a mi hijo de 4 años. Mientras manejaba, empecé a notar que mi hijo Mateo hablaba solo en el camarote. Al principio no le di importancia. Pensé que estaba imaginando cosas como cualquier niño. Pero mi esposa se volteó y lo observó un rato. ¿Con quién hablas?, le preguntó con una sonrisa. Mi hijo, sin dejar de mirar hacia un rincón del camarote, dijo algo que hizo que mi piel se erizara. Con la señora. Mi esposa y yo nos volteamos a ver sin decir nada. Traté de mantenerme tranquilo. No quería sugestionarme, pero mi esposa le insistió. ¿Qué señora? Mi hijo solo señaló hacia un punto en la oscuridad. Ahí está en el rincón. Me está sonriendo. Mi esposa no supo qué responderle y solo le pidió que intentara dormir. Mi hijo le hizo caso y el incidente lo dejamos pasar, convencidos de que solo estaba bromeando con nosotros o que simplemente era su creatividad por el aburrimiento. Pero la verdad sí fue algo extraño y perturbador. Pasaron las horas y todo parecía tranquilo hasta que, en plena madrugada, Mateo pegó un grito de la nada, despertándose al instante, lo cual nos sacó de nuestra conversación. Mi esposa fue la primera en reaccionar. Se desabrochó el cinturón y fue directo al camarote mientras yo mantenía la vista en la carretera. «Roberto», gritó mi esposa con un tono que nunca antes le había escuchado. Yo me apresuré a detenerme a la orilla del camino para ir atrás al camarote. Al ver a Mateo vi que estaba temblando, con el rostro bañado en sudor y un hematoma enorme en el brazo. «¿Qué pasó?», pregunté, pero mi esposa solo me miró, con los ojos llenos de miedo. Examinó el moretón y notó algo extraño. Es una mano»,
susurró. Vi con mis propios ojos la marca de lo que parecían ser 5 dedos. Mi hijo sollozaba y se sujetaba el brazo con fuerza. Fue la señora, dijo entre llantos. Se enojó conmigo. ¿Por qué se enojó?, preguntó mi esposa con la voz entrecortada. Porque no quise jugar con ella. No supimos cómo reaccionar. Salimos de inmediato del camarote. Respiré hondo y traté de pensar con claridad. Algo no estaba bien con el camión. Algo que no tenía explicación lógica. Fue entonces cuando recordé lo barato que había sido y las otras experiencias de traileros que he escuchado en este canal del sector del terror. Saqué el teléfono y busqué el contacto del hombre que me lo vendió, pero ya no servía. Su número estaba fuera de servicio. Eso me puso aún más nervioso, así que decidí buscar información sobre el camión. Después de varios intentos di con algo. El camión había pertenecido a un hombre que fue asesinado. Su esposa lo descubrió con otra mujer en uno de sus viajes y lo apuñaló dentro del vehículo. Cuando la policía llegó, la encontraron muerta en el camarote. Se había quitado la vida en ese mismo lugar. Me quedé mirando la pantalla del teléfono sin saber qué hacer. Volteé a ver a mi esposa que intentaba calmar al niño. Caí en cuenta que nos estábamos moviendo en el mismo espacio donde una tragedia ocurrió. Y peor aún, la mujer seguía ahí. Desde que descubrí la historia del camión sentí totalmente diferente el ambiente. Ya no era solo miedo, era la certeza de que habíamos estado compartiendo el espacio con algo que no pertenecía a este mundo. Intenté mantener la calma, pero mi mente no dejaba de repetirme una y otra vez la imagen de mi hijo, señalando el camarote viendo a una mujer sonriendo, la marca de la mano en su brazo, el temblor en la voz de mi esposa cuando lo vio. Seguí conduciendo en silencio con el estómago revuelto y la piel erizada, sintiendo que algo nos observaba. No quería mirar hacia el camarote, pero no podía evitarlo. Sentía que, en cualquier momento, vería a esa mujer muerta sonriéndome. No dije nada a mi esposa sobre lo que había encontrado. ¿Qué le iba a decir? Que estábamos viajando en el lugar donde un hombre murió desangrado y donde su esposa se quitó la vida. Que la misma presencia que había maltratado a nuestro hijo podía estar con nosotros en ese preciso instante. Al final ni siquiera tuve que hacerlo, porque ella al parecer debió haber sentido mi angustia, porque en algún punto me miró y dijo: «No podemos seguir en este camión, tenemos que bajarnos ya». Le respondí que estaba de acuerdo, pero sabíamos que no podía simplemente abandonar el camión en medio de la carretera. Así que decidimos terminar el viaje, pero esa noche fue la más larga de mi vida. Cada maldito segundo de esa noche me pareció eterno, y todo el tiempo sentía esa mirada, observándome desde atrás en la oscuridad de la noche. Cuando el amanecer comenzó a verse en el horizonte, sentí un alivio momentáneo. Fue una sensación de seguridad falsa, como cuando crees que el peligro se ha ido, pero en el fondo sabes que sigue ahí. Apenas llegamos a nuestro destino, no lo pensé 2 veces. Esa misma tarde vendí el camión. Lo hice rápido y sin dar explicaciones, sin decir nada sobre lo que habíamos vivido. No podía cargar con eso más tiempo. Conseguí otro vehículo, uno que no tuviera historia, uno que no trajera consigo algo que no pudiera ver. Desde entonces no hemos vuelto a hablar del tema en casa. No porque lo hayamos olvidado, sino porque hay cosas que es mejor no tocar para no atraer cosas peores. Solo que a veces, en la madrugada, mi hijo se sobresalta en sueños y susurra algo entre dientes. Mi esposa dice que es solo un trauma de esa noche, pero yo no estoy tan seguro, porque en más de una ocasión cuando lo he escuchado murmurar dormido y me he acercado para despertarlo, he sentido una presencia de que algo más está en el cuarto y siento una vibra muy pesada que no nos ha abandonado, la misma que percibimos en ese camión aquella noche. Nunca he sido un fanático de las antigüedades. Siempre he sentido que los objetos viejos
arrastran consigo fragmentos de las vidas de sus antiguos dueños, y no siempre son recuerdos felices. Sin embargo, esa tarde lluviosa, buscando refugio del frío, me encontré entrando en una pequeña tienda de antigüedades al final de una calle empedrada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y el interior olía a madera húmeda y cuero envejecido. Mientras recorría los pasillos estrechos, mis dedos se deslizaban por libros de páginas amarillentas, muñecas de porcelana con miradas vacías y relojes detenidos hacía décadas. Fue entonces cuando la vi. Una fotografía enmarcada en madera oscura, apoyada contra una vieja cómoda. La imagen era en blanco y negro, su superficie ligeramente desgastada, como si hubiese pasado demasiados años a la intemperie. En la fotografía se veía un bosque cubierto de niebla. Los árboles, altos y retorcidos, parecían vigilar a una figura humanoide en el centro de la escena. Al principio pensé que era una persona, pero cuanto más miraba, más notaba las anomalías. Sus extremidades eran demasiado largas, su piel excesivamente pálida. Sus ojos, dos sombras profundas, me devolvían la mirada con una intensidad que me hizo estremecer. El propietario de la tienda apareció detrás de mí sin hacer ruido. Su voz ronca me sacó del trance. Bonita, ¿verdad? Nadie sabe de dónde vino. Algunos dicen que fue tomada en un bosque al norte de aquí, hace más de un siglo. Otros aseguran que es una broma elaborada. Nadie la ha querido comprar. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la lluvia que seguía azotando las ventanas, o el impulso irracional de no dejar esa imagen allí. Terminé comprándola, pagando en efectivo, y salí de la tienda con el marco envuelto en un papel marrón. Pensé que quedaría bien en mi sala, colgada sobre la chimenea. No sabía entonces el error que estaba cometiendo. Los primeros días pasaron sin incidentes. La fotografía colgaba en su lugar, inmóvil. Sin embargo, una noche, mientras me quedaba dormido en el sofá, escuché un crujido. Me incorporé, con el corazón latiendo en mi garganta. El sonido vino de la pared donde estaba la imagen. Al encender la lámpara noté algo extraño. La figura en la fotografía parecía haber cambiado de posición. Al principio, me dije que era mi imaginación, tal vez el ángulo de la luz, o el cansancio jugando con mi mente. Pero las noches siguientes, el fenómeno se repitió. Cada vez que miraba la fotografía, la criatura se encontraba en un lugar distinto del bosque. Sus extremidades se estiraban, sus ojos oscuros parecían seguirme a donde fuera. Una madrugada, el sonido fue más fuerte. Parecía como si algo arañara la pared desde dentro. Me acerqué a la fotografía, con una mezcla de miedo y desesperación. Y entonces lo vi. La criatura ya no estaba en el bosque. Su rostro, deformado y carente de vida, ocupaba toda la imagen, como si hubiese atravesado la niebla y se hubiera acercado al otro lado del cristal. Desde entonces no puedo dormir. Cada noche escucho esos crujidos, esos susurros que parecen venir de detrás de las paredes. He intentado deshacerme de la fotografía, pero siempre vuelve. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Si alguien encuentra esta nota, si alguien ve esa fotografía, quémela. No la deje entrar en su vida. Porque lo que sea que habita en esa imagen ya no está solo allí. Lo siento en mi hogar. Lo siento detrás de mí, justo ahora.